Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre el problema de encendido en este caso de una moto, una Yamaha FZ16. Y de paso vamos también a tocar el tema sobre la moto, la Russell de fabricación india, la Bajaj, que también da un problema parecido o una falla de ese tipo. Y vamos a, aunque tienen un sistema parecido pero no igual, eh, básicamente el problema se origina en la misma parte del circuito de la moto. El problema que digo y que menciono porque lo han consultado es por qué no funciona el arranque el arranque eléctrico. ¿Mm? Esto me refiero cuando damos contacto a la moto sin patearla, sin encenderla de ninguna forma, enciende el tablero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, en este caso y en el de la Russell también, qué pasa cuando damos contacto? Enciende el tablero, pero cuando apretamos el botón de arranque eléctrico, surge como un apagón, se apaga el tablero y entonces no sabemos cómo buscar el problema, si es un problema de un corto o si es un problema de alguno de los artefactos electrónicos. En primer lugar podemos descartar, usando el sentido común, digamos, que un corto eléctrico no es, porque si damos en el botón de encendido, damos contacto con el encendido, en ese momento si hubiera un corto, la moto tendría ya que empezar con problemas. O sea, si fuera por un cable pelado o por algún falso contacto, digamos. Pero además, si fuera así, que fuera un cable que estuviera rozando en algún momento, ese problema del apagón lo tendríamos que tener mientras estamos rodando en la moto, digamos. O sea, la moto va andando y por el mismo movimiento surge ese problema y se apaga todo. O sea, ese problema hay que descartarlo cuando nosotros damos contacto y el tablero se enciende. ¿Mm? O sea que ya podemos descartar que sea un problema de un cortocircuito. Como vemos en el diagrama, la llave de contacto, que la señale ahí con la flecha, la vamos a poner en verde ahora, está alimentada por un cable rojo. Le vamos a cambiar el color para poder ir siguiendo el diagrama. Le decía que está alimentado por este cable rojo, que lo vamos a poner violeta. Esta es la alimentación del tamborcito de llave. Dimos contacto y se encendió el tablero. Prendieron las luces, los indicadores. Y como vemos, en primer término, el tablero de esta moto depende de la batería. ¿Sí? Allí va el cable y baja hasta la batería. Pero a su vez, si vemos, antes de entre la batería y el tambor de contacto, lo que tenemos es un fusible. ¿Sí? Pero al saber que la moto encendió el tablero, eso ya nos da la pauta que este fusible está bien. ¿Sí? Porque si no, no encendería el tablero. Porque no, en ese momento la moto se alimenta de la batería. Ahora la cosa cambia cuando apretamos el pulsador y se apaga el tablero. Entonces
Ya ahí cuando apretamos el pulsador ya tenemos dos elementos más. Uno es el relé de arranque y el otro es la propia batería. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a saber, cómo podemos descartar que lo que está causando el problema sea el relé de arranque? Ya sabemos que el fusible no es, porque si no, no encendería el tablero. Y ya sabemos que no es un corto porque tendría que pasar en cualquier momento, no solo cuando apretamos el pulsador, ¿no? Por el mismo movimiento de la moto si fuera un cable pelado o en corto. Bueno, lo primero que podemos hacer, hay una forma muy sencilla de probar un relé de arranque, que es puenteando los bornes del relé. Con un destornillador, lo que hacemos simplemente, con la moto en contacto, puentear el relé de arranque, los bornes. Hay dos cables gruesos que llegan allí, aquí se lo dijo. Y allí podemos, ya con eso vamos a descartar si el relé está funcionando. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, en primer término, cuando pulsamos el relé de arranque del botón, antes de puentear esto que le dije, si al pulsar pulsar el relé hace como un zumbido, algún zumbido muy suave, es que el relé de arranque no tiene fuerza para pegarse, ¿eh? Trabaja por un mecanismo de inducción y lo que hace es que no se esté pegando el relé de arranque. Esto puede ser por dos causas, una que esté obsoleto, que ya no sirva más, y otro es porque la batería no tiene suficiente carga. Y aquí estamos nombrando las dos cosas que le mostré, el relé y la batería. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que le decía lo siguiente, con la moto en contacto y con la pala del destornillador, lo que hacemos es puentear los dos bornes del relé en los terminales gruesos. Si la moto arranca, lo que está estropeado es el relé. Lo único que hacemos es cambiar el relé, si la moto arranca. Si continúa con un zumbido, es que no le llega corriente al relé. El relé está funcionando pero no le llega corriente. Y lo que hace es que no logre pegarse, digamos, los contactos del relé. Entonces lo que podemos hacer es, ya sabiendo que el relé está funcionando porque sigue haciendo el zumbido, lo que hacemos es desconectamos la batería. ¿Sí? Desconectamos la batería y lo que vamos a hacer es encender la moto, y como vimos en el cableado aquí violeta que baja, si ustedes ven, tiene una derivación al regulador de voltaje. Aquí está, que no pasa por el fusible, no depende del fusible. Con la batería desconectada, la moto tiene que funcionar igual. Ya sabemos que el fusible andaba. Ahora desconectamos la batería, como no pasa por el fusible, la moto va a encender. Lo que vamos a hacer, una vez que la moto está encendida con la patada, vamos a prender las luces de giro y también en lo posible tocar la bocina. Si suena la bocina y las luces parpadean, entonces quiere decir que el problema está en la batería. ¿Sí? Porque el regulador está abasteciendo ese circuito mientras desconectamos la batería. Si no suena o suena ronca la batería, la bocina, perdón, ¿sí? Como que no tiene fuerza, o las luces de giro no encienden, por ejemplo, o se traban, ¿viste? O se cortan, entonces lo que tenemos es un problema en el regulador de voltaje, haciendo esta prueba. ¿Sí? Espero que se haya entendido lo que les dije.
Esto es en el caso de que el tablero encienda y que el problema comience cuando apretamos el pulsador para tratar de encender el arranque eléctrico. Lo primero que vamos a hacer es de hecho descartamos el cableado. Si el tablero encendió sin que pateemos la moto, quiere decir que el fusible está andando. Y ya tenemos que prestar atención en la batería o en el relé. Si al puentear la forma de probar el relé es puenteándolo, si enciende la moto quiere decir que el relé no funciona más. O sea, no se pega al relé, no funciona. Lo único que hacemos es cambiarlo. Si lo que hace es un zumbido nada más, ya tenemos que pensar en la batería o en el regulador. Esta es la batería y aquí tenemos el regulador. Desconectando la batería, lo que hacemos es encendemos la moto y la moto va a funcionar porque el regulador está conectado directo. Y probamos eso que le dije con las luces y la bocina. Si suenan bien las luces, si suena la bocina, prende bien las luces, ya de plano decimos que la batería no está funcionando. Lo único que hacemos es cambiar la batería, que es en el 90% de los casos la batería que no funciona, ¿sí? Si la bocina no suena con fuerza una vez que desconectamos la batería o los intermitentes se entrecortan, digamos, quedan como tildados, entonces es el regulador que no está funcionando bien, ¿sí? Siempre que compren una batería, lo que tienen que hacer primero, para este tipo de moto tienen mucho consumo, la batería cuando la compran denle una carga lenta. Como ustedes sabrán, los celulares, por ejemplo, cuando lo compran se les recomienda que lo tengan 24 horas cargándose y después lo prendan. En estos casos exactamente lo mismo, con un cargador para ese tipo de batería hay que dar una carga lenta y después conectarla. Normalmente en la concesionaria no lo hacen eso, donde ensamblan la moto, instalan la batería como está y eso le quita vida. En la Pulsar es exactamente lo mismo, pero la Pulsar tiene una ventaja, que en el tablero de indicadores se nos enciende un icono, una luz que nos indica cuando la batería tiene poca carga, O sea, tenemos esta ventaja que no tenemos que andar probando nada. Si se enciende este icono ahí en el tablero, ya nos advierte que la batería no funciona, ¿sí? Si no estuviera encendido ese icono, el relé que está aquí lo probamos como el anterior, puenteando los burners. Si enciende quiere decir que el relé no funciona más. Si hace un zumbido quiere decir que no está recibiendo la carga necesaria, pero como tenemos un indicador de la batería aquí, ya podemos encontrarlo fácilmente. No se olviden de revisar siempre los fusibles. En este tipo de circuito lleva un fusible, ¿sí? Por las dudas siempre hay que revisarlo. Y en el modelo anterior que vimos de la FZ, si ustedes ven si siguen el circuito del pulsador del arranque eléctrico, también tiene una caja de fusibles, tiene como un comando ahí que tiene varios fusibles, y uno de esos fusibles es del encendido, ¿sí? Controla el relé de arranque y el encendido eléctrico, ¿sí? En caso de que ustedes comprueben con estos métodos que le di que la batería está funcionando, que el relé está funcionando, que el regulador está funcionando, bueno, entonces ya lo único que queda por descarte es el fusible, ¿sí? Aunque si el fusible está quemado, siempre siguiendo la lógica,
Directamente cuando apretan el pulsador, el fusible no va a hacer ningún zumbido, digamos, de ningún tipo, porque está el circuito abierto, porque el fusible está quemado. Espero que se haya entendido. Esto es en el caso de que el tablero encienda con el contacto nada más y el problema empiece cuando apretamos el pulsador. Nos vemos en el próximo tutorial. En el modelo del modelo de las Russell de fabricación india, ya les dije, hay un indicador que controla la condición de la batería. Aparece así por el velocímetro, pero esto aplica, vale aclararlo, en los modelos XD para la Pulsar DTSI en 200 y 220 centímetros cúbicos. Ya que si la batería está descargada no será posible utilizar el arranque automático. Nos vemos en el próximo tutorial y espero que les sirva a modo de ayuda, por lo menos para seguir una línea de razonamiento cuando nos encontramos con algún tipo de problema. Cómo ir descartando y cómo ir viendo, tomando los problemas cuando surgen. En este caso de la FZ16, sabiendo que el tablero enciende, nosotros ya podemos ir descartando un cortocircuito, ¿sí? Porque si no se produciría ya en el mismo contacto. Y cómo ya podemos ir viendo el problema en qué momento surge, por ejemplo cuando apretamos el pulsador, porque estamos viendo el tema de encendido eléctrico. Como después ya en esa ecuación ya entra la batería, el relé de arranque, el fusible que lo habíamos descartado anteriormente ya con el contacto no está en esa ecuación, y como después ya también agregamos el regulador para ver qué pasa con el encendido eléctrico. Nos vemos en el próximo tutorial y espero que les sea útil.